La historia comienza con una chica y su sonrisa presumida y una mirada burlona. Ella lo señala, suplicándole y rogándole que continúe y arme uno de sus berrinches habituales. Y, honestamente, ella no soporta la idea de que él sea su amigo de la infancia. Y fue en ese momento que algo profundo dentro de él cambió, que algo en las profundidades de su alma se quebró. Takayashi Rua no es una chica común, es una de las idol más populares del momento, además de ser la nieta de Takayashi Kitao, el presidente del grupo Teigan, el gigante corporativo que domina Japón, lo que hace que su riqueza e influencia estén muy por encima de cualquier persona normal. En otras palabras, era una princesa de la vida real en acción. Por otro lado, nuestro protagonista principal, Suzuki Kazuma, es solo un tipo común y corriente. Es sombrío y sencillo, sin amigos a su nombre, pero lo más importante, el hermano no tiene novia. Es a quien llamaríamos un solitario sentado en el fondo mismo de la cadena alimenticia social. Su único rasgo definitorio y logro en la vida es poder llamarse a sí mismo el amigo de la infancia de Rua. Créanlo o no, pasó toda su vida como la sombra de Rua, como si fuera un sirviente o algo así. Pero eso nunca fue su deseo. Él no quiere ser especial como Rua. Todo lo que siempre quiso fue algo simple, una conexión real, amigos, una novia y una vida normal. Pero no llegó a esta conclusión de repente, ya que en realidad trató de expresar esos sentimientos a ella. Pero todo tomó un giro para peor. Con veneno goteando de su voz, le preguntó si era estúpido, que debería conocer su lugar como el perdedor sombrío e inútil que es, que su único valor en la vida es ser su amigo de la infancia, nada más y nada menos. Ese papel solo consumió todos sus puntos de vida y debería hacérselo entender a través de ese cráneo duro que tiene, mientras sus palabras resuenan en su oído, que debería conocer su lugar. Las palabras que ella le repitió todos estos años, pesaban sobre él como una maldición agobiante, pero incluso entonces, no podía evitar anhelar una vida normal. Fue entonces, en la primavera de su primer año de preparatoria, que se sentó junto a su escritorio en casa, poco después de recibir un mensaje de texto de la propia Rua pidiéndole que se reuniera con ella en la estación al día siguiente a las 3 de la tarde. Ya que ya y algunos otros amigos habían planeado ir a karaoke y le preguntaban si quería ir. Él pensó que esta persona Rua debía ser Hiragi Ayaka, la chica llamativa de la escuela con quien, curiosamente, nunca había hablado. Confundido, se preguntó por qué él, de entre todas las personas, y como si estuviera respondiendo a sus pensamientos, ella mencionó algo que él había dicho en relación con querer amigos, pero lo más importante, una novia, animándolo además a que la mejor manera de hacerlo sería unirse a un grupo de élite como el de ellos, instándolo a dar el primer paso. Mientras sus ojos brillaban ante la oportunidad, pensó que esta sería finalmente su oportunidad de cambiar, y desesperadamente quería hacerlo. Se vistió lo mejor que pudo e incluso fue a la barbería para conseguir ese degradado perfecto. Finalmente era el momento de la verdad. Y justo cuando giró el picaporte de la puerta, pensó para sí mismo que para convertirse en un nuevo él, para finalmente cambiar con valentía, pero al entrar, el cuarto estalló en risas mientras se burlaban de él por presentarse en realidad. ¡Qué asco era! Incluso se burlaron del degradado del muchacho, mencionando que olía como si acabara de salir de la peluquería. Además, se estaban mofando de su nueva chaqueta. Todo mientras Rua se reía más fuerte, pidiéndoles burlonamente que se detuvieran porque él realmente había hecho su mejor esfuerzo. Sin embargo, Aya, su amiga, permaneció sentada en silencio, sin divertirse. Kazuma se queda de pie en silencio. Ni una sola palabra salió de su boca. Y mientras ahoga los sonidos de todas las risas en el fondo, se da cuenta de que todo era solo una trampa. Rua se pone de pie y le pregunta qué le pasa, ya que él solo parece estar parado ahí incómodamente. Ella lo anima, rogándole que llore frente a todos, ya que había apostado 1000 yenes a que lo haría. Ignorando su súplica, él susurra entre dientes, pidiéndole que responda solo una pregunta, si había hecho algo mal, desesperado por saber exactamente qué había hecho para merecer esto. Y con esa sonrisa diabólica de ella, responde que era obvio, simplemente porque él era su esclavo, instándolo a que continuara, que luchara por dar un buen espectáculo para ella. Y entonces sucedió. Finalmente admitió la verdad, que todo este tiempo no podía soportar la idea de que él fuera su amigo de la infancia. Los ojos de Kazuma se abren de par en par, sintiendo como si algo se hubiera roto, como si unas cadenas se hubieran quebrado. Finalmente podía oír el sonido de un vínculo haciéndose añicos. Fue la gota que colmó el vaso para él, y con esos ojos muertos y sin alma, la miró directamente, mencionando que él sentía lo mismo, que deberían cortar lazos. Y ella no podía creer lo que acababa de oír. Furiosa,
le preguntó qué diablos creía que estaba diciendo. Un perdedor como él ni siquiera debería contestarle. Pero Kazuma tenía razón, ya que al fin y al cabo era ella quien se estaba quejando. Ella continuó su embestida una vez más, diciendo que no debería meterse con ella porque, a diferencia de él, ella tiene todo el derecho a odiarlo. Pero Kazuma está harto. Aprieta el puño y, con una repentina explosión de furia, lo atraviesa contra la mesa y, casi como si no fuera nada para él, se da la vuelta, enfrentando la puerta que tiene delante, mencionando finalmente que todo estaba decidido. Cierra la puerta tras de sí. Parados en estado de shock, el séquito de Roa habla de lo patético que fue Kazuma y de que ella no debería preocuparse por él. Mientras tanto, su amiga Aya hace una observación astuta, preguntando si el hermano realmente rompió la mesa. Y mientras se reunían, todos se encontraron con la negación y la incredulidad de que un humano pudiera posiblemente hacer algo así. Todo mientras Roa se queda lejos, temblando de rabia, incapaz de comprender cómo una parte de su confianza pudo ser destrozada por alguien como él. Y mientras permanece en su lugar, grita que nunca lo perdonará por romper su amistad. Mientras que Kazuma, por otro lado, piensa en lo refrescante que había sido toda esa experiencia para él. Mientras el mundo mismo parece brillar, se preguntó por qué siempre había permitido que ella lo controlara todo este tiempo, ya que preferiría enfrentar la preparatoria solo que vender su alma a una bestia vestida de humano. Pero decidido a seguir adelante y ya no vivir en su sombra, Kazuma finalmente se sintió libre. Esa misma noche, tenemos nuestro primer vistazo del hombre que mueve los hilos detrás del poderoso grupo Taikai, Takayasuki Tao, y con una actitud severa, mira las páginas frente a él. Pero todo eso cambia cuando Roa lo llama desde lejos y su estado de ánimo se alegra por completo. Ella procede a mencionar cómo Kazuma ha sido malo con ella hoy, ya que la amenazó con romper su amistad, pero su declaración llama la atención de la belleza que está inactiva en la habitación. Roa confirma su sospecha reiterando que ella no podía creerlo, ya que nunca pensó que Kazuma se opondría a ella hasta ahora. Sin embargo, todavía no convencida, su prima Sakura menciona que tal vez ella había sido la que dijo algo desagradable, con Roa admitiendo casualmente haberlo llamado su esclavo y, sí, tal vez también dijo que ser su amigo de la infancia era lo peor. Pero ellos ya habían deducido que eso fue lo que pasó, ya que es natural que él se moleste después de que le digan eso. Pero Roa se reafirma, insistiendo en que solo lo estaba molestando. Los celos salen a la superficie mientras confiesa que es exasperante para ella ver a Kazuma tratando de hacer amigos y buscando una novia, ya que toda la idea le parece ridícula. Pero Sakura menciona que querer más amigos es en realidad bastante normal. Pero negándolo todo, Roa grita a todo pulmón que no lo es. Después de todo, Kazuma siempre la tuvo a ella. La Roa más linda del mundo siempre está a su lado. Sin embargo, solo el pensamiento de que él quiera acercarse a otra chica es increíble. Y debido a eso, ella cree que es natural que quisiera molestarlo por eso, ya que en todo el mundo, ella es la única que más lo entiende. Porque dense cuenta, ella lo ama. Y eso es todo lo que el abuelo necesitaba oír para cambiar de bando, afirmando que, en efecto, es culpa de Kazuma. Pero Sakura parece ser la única convencida de que Roa estaba equivocada y la empuja a disculparse. Pero ella replica obstinadamente que, dado que su prima fue una vez la mentora de Kazuma, podría idear algo y arreglar las cosas haciendo que él se disculpe y confiese que la ama. Y ya que está en eso, que añada un beso también. Sakura no podía creer lo terriblemente mala que era y dirigió su atención hacia su tío, preguntándole si había tenido la intención de que Kazuma se casara con Roa, a lo que él confirmó que sí, ya que esa es exactamente la razón por la que hizo que ella le enseñara artes marciales, así como las artes de liderazgo. Además, a Roa le gustaba él y un talento como el suyo era único. Mirando hacia su abanico, Sakura estuvo de acuerdo, afirmando que nunca había visto a nadie como él antes, ya que desde que estaba en la primaria, sus calificaciones siempre habían sido puras 3, de un máximo de 5. Puntuando deliberadamente un poco por encima del promedio para encajar. Todo esto se hizo como parte de su entrenamiento para convertirse en la sombra de Roa, pero si alguna vez se detuviera y decidiera apuntar más alto, entonces no solo toda la escuela o el país se sacudirían, sino más bien todo el mundo. Y si nuestro chico ya no sufría por el éxito, bueno, resulta que siempre fue popular con las chicas, ya que ni siquiera es capaz de contar cuántas fueron transferidas porque les gustaba a él. Y como resultado de eso, él nunca se dio cuenta de lo popular que era. Al oír esto, Roa se enorgullece, afirmando que ese es su Kazuma, después de todo. Mientras que el presidente Takayasuki menciona que es por eso que es un candidato digno para hacerse cargo de su compañía. Pero Sakura vio mucho más allá,
ya que ahora que él ha cortado lazos con Rua, ya no necesita contenerse y no podía evitar esperar el momento en que todo se saldría de control. Y empezó al día siguiente. Los pasillos de la Academia Teakai resonaban con tensión y justo en el centro del corredor había un solo escritorio y silla que pertenecían a Kazuma. El mensaje era claro y contundente. Él se había opuesto a Rua y este era su castigo. Por supuesto, la ultra rica y mezquina Rua se rebajaría a esto solo para demostrar lo cruel y malcriada que era como ser humano. Aún así, él no dejó que lo afectara. En cambio, sopesó sus opciones con calma. La opción 1 era arrastrar el escritorio de vuelta a clase y soportar el ridículo. O la opción 2, quejarse al personal. Pero no habría valido la pena, ya que la escuela literalmente le pertenece a su abuelo, el presidente del grupo Teakai. Verán, esta no es una academia cualquiera. Esta es la Academia Teakai, una escuela que cultiva talento de clase S, donde estudiantes de élite de toda la nación son reclutados bajo un programa de becas para convertirse en los mejores en deportes, artes y académicos. Lo que sea, si sobresales, no pagas ni un solo yen. Pero no se equivoquen, porque este lugar funciona con una jerarquía, un sistema de castas de la vida real, completo con rangos superiores e inferiores. Y sentada en lo más alto del trono, Rua, la princesa autoproclamada. Así que sí, la opción 2 estaba descartada. En cambio, Kazuma hace algo que nadie esperaba. Toma su pluma y rápidamente escribe un mensaje en el papel pegado a la silla. Declaró que estudiaría por su cuenta, y dado que era un mensaje directo de la princesa Rua misma, entonces deberían por favor contarlo como presente. Sorprendidos por su jugada de coeficiente intelectual 200, los otros estudiantes se quedaron en shock mientras Kazuma decide dirigirse a otro lugar, pero también pensó en lo problemático que sería si otros se enteraran. Y a su llegada, revela que es una biblioteca subterránea que solo él y unos pocos más conocen, ya que la mayoría de los estudiantes y algunos profesores desconocen que existe. Pero como es un cliente habitual, el veterano del comité de biblioteca a veces lo deja entrar. Mientras baja las escaleras hacia la puerta, pensó en cómo simplemente pasaría el tiempo hasta que terminaran las clases, pensando en cómo siempre había querido vivir una vida normal. Pero ahora que se ha enfrentado a Rua, no cree que pueda hacer muchos amigos o tener una novia, para el caso. Y mientras agarra el picaporte, desea ahora vivir tranquilamente por su cuenta. Y al abrir la puerta frente a él, todo lo que vio fueron batatas. Y es en ese momento que Kazuma no tenía idea de la historia que estaba a punto de desarrollarse ante sus ojos, ya que su objetivo de buscar una vida ordinaria ahora estaba lleno de chicas extraordinarias y sus días estaban lejos de ser pacíficos. Con 1.000.000 de ojos mirando, una sola chica desató el caos. La malvada y astuta Rua comenzó su transmisión en vivo en un canal con más de 191.000 suscriptores. Vaya, y hoy está aquí para quejarse de alguien que recientemente la hizo enojar seriamente, ya que justo el otro día salió a karaoke con algunas chicas de su clase. Al parecer, alguien en el grupo de karaoke de Rua decidió matar la vibra a mitad de la sesión y simplemente se fue. A la mitad. Lo sé. Trágico. Rua se inclina para dirigirse a sus legiones de suscriptores, a quienes llama cariñosamente sus leales súbditos, diciéndoles que presten atención, ya que si la fiesta está buena, nunca deberían ser el raro que la arruiné. Ah, y por último, tiene noticias importantes. Anuncia un nuevo trabajo y se está asociando con una nueva actriz de voz llamada Minato Amane. No solo trabajan en la misma agencia, también resulta que asisten a la misma escuela. Su serie debut saldrá pronto y el primer evento en vivo está programado para el próximo domingo en el Shan Mall. Y con eso, Rua se despide mientras miles inundan los comentarios con admiración y apoyo. Pero volviendo al presente, Kazuma, ahora parado incómodamente frente a una puerta que no debería haber abierto, baja la mirada y se disculpa por haber entrado antes. La joven adentro, claramente sobresaltada momentos antes, inclina ligeramente la cabeza, presentándose como Amane Mato, mientras también se disculpa por haber alzado tanto la voz. Pero nuestro chico, sintiéndose culpable por haber irrumpido, admite que no debería haberlo hecho, preguntando si ella también había oído hablar del lugar secreto por parte del jefe del comité de biblioteca. Cuando ella respondió que sí, él dedujo que no era el único y decidió esperar afuera, dándole a Amane la oportunidad de cambiarse. Unos minutos después, Amane abre la puerta y lo invita gentilmente a volver a entrar, disculpándose aún por la espera, pero Kazuma no puede evitar hacer la pregunta que le quema la mente. ¿Por qué se estaba cambiando allí? ¿Y por qué,
además, en su ropa de gimnasia? Amane explica que solo estaba buscando un lugar tranquilo para ensayar su canto y baile, y resulta que es una actriz de voz que se prepara para un gran evento próximo. En ese momento, cae en la cuenta de que ella es del mundo del entretenimiento, al igual que Rua, otra élite seleccionada por la academia. Él mira a su alrededor y nota un espejo de cuerpo entero que Amane había traído consigo, una clara evidencia de su dedicación, pero también lo hizo sentir curioso, porque ¿por qué no estaba en clase? La mirada de Amane se baja, ya que esta mañana, cuando llegó a la escuela, encontró su escritorio y silla en el pasillo, acompañados de un letrero que decía, no hay asiento para ti. Kazuma se queda helado. Ha oído esto antes, la preparación para la humillación. Y de repente, sus ojos llorosos de antes cobran todo el sentido. Justo entonces, su teléfono vibra con un nuevo mensaje. No, múltiples mensajes, todos de Rua. Ella exige saber dónde está. Peor aún, le pregunta si vio su video más reciente. Podría revelar su nombre en su próxima transmisión en vivo y dejar que sus fans lo casen. A menos, por supuesto, que traiga ese patético escritorito de vuelta a clase y le ruegue. Y solo por la mirada en sus ojos, se podía ver lo disgustado que estaba. Kazuma volvió su atención hacia Amane, pero todavía desconcertado, ya que si ella era realmente una de las estudiantes especiales con beca de Teikai, entonces ¿por qué estaba pasando por todo este esfuerzo? Pero aunque Amane es una actriz de voz, está lejos de ser popular, y según ella, sabe exactamente por qué. Es su cara y su voz. Pero ya saben, Michiko no podía dejarla hablar así, tuvo que hurgar en su bolso de muñeca, mencionando que no puede verle bien la cara debido a su flequillo, pero que cree que su voz es bastante linda, y solo mírenla, miren su cara, hermano, la tiene sonrojada, pero para ella, eso no es cierto en absoluto, ya que hay un montón de otras personas con mejores voces y, comparada con su Takayasuki, Rua, ella no es nada, pero aún así, alguien como ella terminó formando una unidad con Rua, lo que podría explicar el acoso que ha estado recibiendo últimamente. Durante la transmisión en vivo de Rua ayer, Amane recibió una avalancha de comentarios. Cosas como, si Rua se asocia con alguien así, entonces su reputación está condenada. Palabras duras de los fans de Rua, pero oye, los cerdos atraen cerdos. Pero surge la pregunta, ¿por qué ella siquiera decide asociarse con esa cerda? Y ella no podía creer lo que acababa de oír, advirtiéndole que no puede andar llamándola así, ya que si alguien lo oye hablar mal de Rua en la escuela, serían malas noticias. Pero como solo son ellos dos, el hermano deja que sus pensamientos intrusivos tomen el control. Amane confiesa que no fue su decisión en primer lugar, sino de la agencia. Como la ven simple y sombría, pensaron que sería el papel de apoyo perfecto detrás del protagonismo de Rua. Cruel. Sí, pero así es la música Thai. Harían cualquier cosa para promocionar a Rua. Y Dios mío, hermano, ¿cuántas compañías posee esta gente? Kazuma no duda de que toda la situación del escritorio y la silla fue idea de Rua. Y aunque fue el plan de la agencia emparejarlas, Rua probablemente no soporta la idea de ser emparejada con alguien por debajo de ella. Y antes de que pudiera completar su pensamiento, ella lo detuvo. Ella está de acuerdo con ser su apoyo de fondo, ya que es una oportunidad rara que le han dado. Así que, al menos, no quiere arrastrar a nadie hacia abajo, sino dar todo lo que tiene. Y sus palabras conmovieron profundamente a Michiko. Preguntó si esa era su razón para venir a la biblioteca a practicar. Sin embargo, para ser completamente honesto, todo lo que realmente puede hacer es dar retroceso o realimentación desde la perspectiva de un completo aficionado y preguntar si estaría bien para ella. Antes de que pudiera siquiera terminar, los ojos de Amane se iluminaron. Ella tomó suavemente su mano y sonrió, diciendo que de ahora en adelante cuenta con él. Y por un momento, solo al verla de cerca así, Kazuma se dio cuenta de algo. Esta chica es mucho más linda de lo que esa cerda de Rua podría aspirar a ser jamás. El tiempo voló y, antes de que se dieran cuenta, ya era la hora del almuerzo y Amane había estado practicando sin parar desde la mañana. Kazuma empezó a preocuparse de que pudiera estar deshidratada cuando, de repente, desde el fondo del pasillo, una voz odiosa grita su nombre y justo detrás de él estaba nada menos que la bruja misma, Rua. Mientras preguntaba, ¿dónde diablos ha estado todo este tiempo? Y podían verlo, mírenlo. El hermano no quiere estar aquí ahora mismo. Su andanada verbal continuaba mientras presionaba a Kazuma, preguntando por qué la estaba ignorando. Incluso notó que la había bloqueado en Messenger, pero luego pensó de manera delirante que tal vez él no podía mirarla directamente debido a lo hermosa que era. Pero el hermano pasó derecho junto a ellos como mi papá saliendo de mi vida. Y fue entonces cuando el tipo le agarró el hombro,
preguntando qué diablos pasaba con su tratamiento de silencio. Y todo lo que necesitó fue una mirada para que Kazuma desglosara todo el perfil de carácter de este hombre como si fuera Batman o algo así. Debido a eso, ahora sabemos que este tipo se llama Asano y es el estudiante becario prometedor del club de béisbol. Además de cómo el hermano debe ser un vago para estar merodeando alrededor de Rua en lugar de practicar. Pero mirarlo demasiado tiempo tenía la sangre del hermano hirviendo, especialmente porque no decía nada. Y así, retiró su puño, listo para lanzar un golpe. Y maldita sea, el hermano tenía ultra instinto. Dejó a Asano preguntándose si estaba golpeando el aire. Pero Kazuma iba a decírselo claramente. Estaba mirando a la muerte misma a los ojos. Estaba demasiado desconcertado porque, cuando se puso detrás de él, y ahora parece un payaso porque falló. Se preguntan si es débil o algo así. Y diablos, Kazuma también quería divertirse un poco, preguntándole al hermano si estaba fuera de forma o algo. Y justo cuando estaba a punto de intentarlo de nuevo, Rua lo detuvo en seco, ya que la única que tiene permiso para meterse seriamente con Kazuma es ella, y ellos solo tienen la oportunidad si ella les da permiso. De lo contrario, nadie debería ponerle un dedo encima y él debería conocer su lugar. Y así, todo el corredor quedó en silencio. Kazuma finalmente la miró por primera vez en todo su intercambio y podías notar que ella había estado esperando esto todo el día. Pero en lugar de reaccionar como ella esperaba, la confrontó, preguntándole si realmente creía que había hecho algo genial recién, pero en cambio decidió aclarar las cosas él mismo declarando que absolutamente nadie tenía permitido meterse con él, ya que no le importa quiénes sean, solo quiere que lo dejen en paz. Rua cayó de rodillas, los ojos brillantes, el corazón latiendo con fuerza. Estaba perdida. Esa línea, esa confianza, la golpeó como un cupido con una bazuca. Para ella, Kazuma nunca se había visto más genial. Ha pasado una semana completa y la mejor chica, Amane, parece estar trabajando duro. Pero a mitad del ensayo, giró demasiado rápido y casi se desploma. Fue entonces cuando Kazuma intervino, atrapándola justo antes de que cayera al suelo. Ella se disculpa, ya que sigue cayéndose cada vez, pero él la tranquiliza diciendo que no se preocupe, ya que no querría que se lastimara antes del evento real. Asombrada, Amane no pudo evitar pensar en lo asombroso que era Kazuma. Podía estar al otro lado de la habitación, pero tan pronto como ella tropieza, él está ahí para atraparla. Pero el hermano solo trata de restarle importancia como si no fuera Bruce Wayne en la vida real. Pero para ella, no es cierto, porque desde ese día, él ha estado velando por ella y animándola, sin darse cuenta de cuánto la había ayudado. Y una vez más, solo quería agradecerle. Y podías verlo en su expresión, nadie le había dicho algo así antes. Pero una vez más, trata de negarlo. Y casi como si nada hubiera pasado, centró su atención en su desempeño, ya que no sería mejor simplemente caminar de regreso al centro del escenario en lugar de hacer un giro, ya que siempre parece perder el equilibrio cuando lo hace, pero para ella, simplemente no se vería de la mejor manera. Así que, en cambio, Kazuma recomienda saltar hacia atrás en un movimiento, ya que si usa la fuerza de sus rodillas, entonces, por supuesto, podrá hacer una voltereta en el aire. ¿Acaso el hermano está usando volteretas hacia atrás para impresionar ahora? ¿De qué estás hablando? Mira, así, hermano, mejor siéntate. Y, por supuesto, algo así es imposible para ella. Pero lo más importante, ¿qué diablos fue eso? Y tiene razón, la gente normal no puede hacer eso. Además, las calificaciones del hermano deben estar por las nubes. Pero no, porque desde que estaba en la primaria, solo ha obtenido calificaciones por encima del promedio. Pero cambiando de tema una vez más, Kazuma pensó que su postura parecía un poco desalineada. Pero por mucho que lo intente, nunca ha podido corregir su encorvamiento. Y como siempre, poniendo ese cerebro suyo en buen uso, menciona que tal vez debería aprovechar ese encorvamiento suyo, imitando algo lindo como un gato ronroneando. Y ella simplemente siguió el juego, dándole todas las poses y ángulos correctos. Y él apenas puede manejar tanta ternura. Y parece que finalmente está haciendo clic para ella. Kazuma recomienda que su diseñadora haga orejas y cola de gato para que combinen con su atuendo, y ella estaba totalmente de acuerdo hasta que no, ya que no podría usarlo para su actuación con Rua, ya que no combinaría bien. Además del hecho de que se supone que debe ser un apoyo de fondo. Kazuma se tomó un momento antes de preguntar si eso realmente estaba bien para ella. Pero como cantar y bailar no es necesariamente su especialidad, en realidad preferiría que él la viera practicar actuación. Después de todo, es una actriz de voz. Desea interpretar a un personaje de anime. Y es por eso que está dando todo ahora,
esperando que algún día conduzca a otras oportunidades. Y Kazuma no pudo evitar pensar en lo positiva que era, especialmente cuando habla de actuación de voz. Parece tan llena de vida. Confiesa que sentía envidia, ya que él no parece tener ningún sueño o meta a la que aspirar. Cuando ella le preguntó si no había nada que quisiera hacer, lo único que le vino a la mente fue que quería ser ordinario, una vida de la que pudiera estar orgulloso de proclamar que así era él. Y aún así, ella creyó en él, ya que si era él, no tenía duda de que podría alcanzar exactamente lo que quería. Y eso es todo lo que necesitaba escuchar, mientras sonríe en agradecimiento por sus amables palabras. Sintiéndose mucho más cerca de él, Amane aprovechó la oportunidad para hacer una pregunta más personal, ya que el otro día, escuchó que él se había peleado con Roa y pensó que tal vez fue por su culpa. Él la tranquiliza diciendo que ese no fue el caso. Pero siendo persistente, ella menciona cómo eran amigos de la infancia y cómo ella debe estar poniéndolo en una situación difícil, pero él ya no la considera una amiga de la infancia. Y eso es todo lo que necesitaba escuchar. Se arma de valor para hacer una confesión. Tartamudea al principio, pero procede a preguntar si tal vez a él le gustaría. Y la bruja misma apareció en escena, preguntando qué diablos estaban haciendo los dos en un espacio tan estrecho. Mientras se prepara para desatar su ataque, se desata el infierno cuando Roa irrumpe en la biblioteca secreta. Había escuchado que Kazuma estaba aquí, pero no esperaba que estuviera con alguien. Preguntó por qué diablos estaba con esta actriz de voz basura en primer lugar, ya que no está ni cerca de ser tan popular como ella. Y así, los insultos comenzaron a volar, llamando a Amane literalmente mierda y estúpida. Roa finalmente ató todos los cabos. Es por eso que Kazuma se ha estado escapando después de la escuela, todo porque se ha estado reuniendo con una chica, y solo el pensamiento fue suficiente para hacerla llorar. Pero, ¿quién va a decirle que no nos importa? Sin embargo, ella no lo deja ir, porque Kazuma debería estar a su lado. Amane, tratando de desescalar, echa toda la culpa sobre sí misma, diciendo que Kazuma solo la estaba ayudando. Pero en el momento en que dice su nombre de pila, las orejas de Roa se contraen. Se acerca, agarra a Amane por el cuello y la acerca, porque ¿quién diablos le dio permiso para llamarlo por su nombre de pila? En cambio, le ordena que conozca su lugar y lo llame Suzuki, ya que acercarse a Kazuma, para ella, es 1.000.000 de años demasiado pronto. Incluso llegó tan lejos como para apostar que debajo de ese flequillo suyo, sería fea. Pero, vaya, como se equivocó. ¿Cómo? Mira esos ojos, hermano. Es casi como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. Preguntó si le había mostrado a Kazuma esa cara linda debajo de su flequillo e inmediatamente sacó cinta adhesiva de quién sabe dónde para pegar ese flequillo de nuevo en su lugar. Pero habiendo tenido suficiente, Kazuma la llamó, exigiendo que lo dejara, ya que, ¿no se supone que las dos son parte de un grupo? Y aunque podría tener razón, Roa piensa que ella es solo un papel de apoyo de todos modos, así que puede tratarla como quiera, pero Kazuma no lo estaba permitiendo. Esa llamada secuaz suya ha estado entrenando todos los días solo para mantenerse firme contra Roa, así que ella no debería interponerse en su camino. Pero sus acciones solo confunden a Roa, ya que ¿por qué estaba tomando el lado de Amane y claramente son amigos de la infancia? Kazuma piensa diferente, ya que él está del lado de aquellos que trabajan duro. Tuvo que dejarle saber nuevamente que no son amigos de la infancia. Hermano, ¿estás sordo? Y ella podía sentir la sed de sangre de este hombre filtrándose a través de su piel. Al principio le cuesta sacar las palabras, preguntando si todavía estaba enojado por lo del otro día, ya que lo que dijo era solo una broma, y él estaba confundido. ¿Una broma? Ella traumatizó a nuestro chico a un nivel bajo. ¿Y a cuántas personas ha lastimado con sus llamadas bromas? Está en la preparatoria, hombre. Necesita crecer y saber la diferencia entre lo que está bien y lo que no. ¿Cómo? Ella es la que necesita conocer su lugar, y sus palabras la hicieron temblar en sus botas. Y sin esperar una respuesta, Kazuma se da la vuelta, pasando junto a ella, señalando a Amane que deberían irse. Pero volviéndose para enfrentarlo, ella declara que es mucho más linda que Amane, y de ninguna manera perdería contra una actriz de voz de basura como ella. Y antes de que se diera cuenta, ya estaban fuera de la puerta. Mientras están afuera, Amane baja la mirada, disculpándose, pensando que podría haber sido su culpa que Roa se enojara. Pero Kazuma la tranquiliza diciendo que no necesita disculparse, ya que solo le dio una idea perfecta, ya que podrían ser capaces de desconcertar a Roa si presionan su orgullo desmesurado. Lo llama la operación de baile a Manjan. Después de buscar un poco en una tienda de conveniencia cercana, Kazuma le entregó a Amane un lindo prendedor de orejas de gato negro y le preguntó si tenía un canal de YouTube por casualidad, pidiéndole que lo usara y subiera su baile de gato más reciente,
ya que seguramente llamará la atención de la gente. Pero Aman, igual que yo, hermano, apenas tiene suscriptores y duda que su video reciba atención. Kazuma la tranquiliza, ya que tiene un plan para ayudar con eso. Su única petición es que confíe en él. Su confianza fue suficiente para calmar sus nervios, y después de una breve pausa, asintió. Pero Kazuma no había terminado. Le preguntó si estaría de acuerdo con levantar su flequillo cuando grabara el video, ya que es seriamente linda. Pero solo el pensamiento de que otras personas miren su cara la pone ansiosa, y esconderse detrás de su flequillo la ayuda a relajarse. Curioso, Kazuma preguntó si su agencia alguna vez mencionó algo al respecto. Pero también tiene sentido porque no lo harían, ya que su apariencia se adapta a la imagen de papel de apoyo que buscaban. Kazuma, atando cabos, piensa que probablemente ese era su plan desde el principio. Deberían haber ido en solitario desde el principio. Pero resulta que ese es el plan. Después del próximo evento, el grupo se disuelve. Amane lo dijo como si no fuera gran cosa, pero Kazuma no pudo ocultar su disgusto, pensando en lo sucio que debe ser el mundo del espectáculo. Mientras que Amane piensa que es natural, ya que la agencia es propiedad del abuelo de Roa, así que, por supuesto, favorecerían más a Roa. Además, cuando se trata de popularidad y belleza, piensa que Roa está muy por encima de su liga. Y debido a eso, se pregunta si enfrentarse a alguien con el poder y estatus de Roa realmente está bien. Al escuchar eso, Kazuma finalmente entendió. Su falta de confianza no era un defecto de carácter, era por su entorno, cultivada por una industria que derriba a cualquiera que sobresalga demasiado. Ya sea en la escuela o en el mundo del espectáculo, Aman siempre había estado rodeada de gente con demasiado miedo a perder su posición, gente que derriba a otros solo para sobresalir. No es de extrañar que la confianza de Aman sea tan baja. Llamándolo por su apellido, Amane le preguntó si era amigo de la infancia de Roa y como parecía gustarle mucho, pero para Kazuma es solo molesto en este punto, pero también quería hacerle saber que estaba bien que ella lo llamara Kazuma en lugar de su apellido. Amane se iluminó, brillando de emoción. Menciona que la haría muy feliz si él también la llamara Amane. Y mira aquí, hermano, lo hizo sin esfuerzo. Y, oye, ¿por qué te sonrojas? Acabas de decirle que podía llamarte así. Y con su nueva determinación, miró hacia arriba, mencionando que hará lo mejor posible para la sesión de video que se avecina. Y antes de que nadie pudiera parpadear, el video estaba en vivo. Una Amane brillante y alegre se presenta como la actriz de voz que realiza el baile de Amane en un canal con 41 suscriptores. Luego bailó, y no cualquier baile. Estamos hablando de volteretas hacia atrás, hermano. Probablemente el mismo movimiento que Kazuma le enseñó el capítulo pasado. Al final, una Amane un poco sin aliento volvió a la cámara, diciendo que actuará en vivo este domingo y si alguien que esté viendo está libre, podría pasar por ahí. También se aseguró de pedirles a todos los que la veían que se suscribieran. Me hace sentir que debería estar diciéndoles a todos ustedes que se suscriban más. Aprovechen la oportunidad, es gratis. Pero oye, mirando desde su teléfono, Kazuma no pudo evitar pensar en lo lindo que fue toda su presentación. Sin embargo, sí notó que recibió algunos comentarios de odio de los fans de Roa, pero entre ellos había algunos espectadores reales. Decidió revisar el canal de Roa en ese momento, no porque le gustara a ella, sino únicamente para recopilar información. Y esta chica está perdiendo el control, diciendo todos los nombres conocidos por el hombre excepto el nombre real de Kazuma, lo que hace que su amenaza del capítulo pasado sobre hacer que sus fans lo casen sea solo un farol. Pero desde entonces, en realidad ha podido crecer a 1 millón de suscriptores, pero continúa volviéndose loca porque Kazuma no nota lo asombrosa que es. Pero con eso, pone fin a su sesión de desahogo, revelando ese personaje falso, cálido y burbujeante que muestra en línea, afirmando que lo que acabamos de ver era una expresión emocional actuada, ya que solo estaba canalizando algo de su frustración reciente, pensando que tal vez ella también debería dedicarse a la actuación. Y con eso, se despide, dejando a Kazuma preguntándose qué diablos acaba de ver. Pero incluso entonces, está más decidido que nunca, ya que si así es como ella quiere jugar, entonces la aplastará sin contenerse. Desafortunadamente para ellos, el video de Roa acumuló más de 20.000 vistas en solo 3 horas, mientras que Amane, por otro lado, solo tiene alrededor de 52 vistas en 2 horas. Aún así, la ternura del video de Amane era realmente buena en su opinión, lo que significa que todo lo que queda es que la gente lo vea. Y Kazuma sabía exactamente cómo iba a ayudarla. Verán, ante ustedes está el introvertido Kazuma Suzuki. Y aunque todavía es sombrío y sin amigos a su nombre, en línea es un poco diferente, ya que en cierto juego móvil que juega,
en realidad es el vice líder de un clan bastante grande, y todo lo que tomó fueron unos días para que el video de Amane superara el 500.000 de vistas. Ella está sorprendida, ya que solo han pasado 3 días, preguntándose qué hizo exactamente Kazuma durante ese tiempo, pero para él, afirma que solo ayudó a correr la voz un poco. Pero lo más importante, si el video no fuera genial, entonces no se habría vuelto viral. Así que, realmente es gracias al trabajo duro y talento de Aman lo que la llevó hasta aquí, y solo escuchar eso la hizo muy feliz. Incluso mencionó que se encontró con alguien justo entonces que le dijo que iba a ir a su evento. Pero Amane no es la única que ha estado promocionando, ya que Rua tiene carteles por todas partes, pero para Kazuma, todo lo que queda es que Rua muerda el anzuelo, y vaya que se aferró a su carnada, porque la enganchó de inmediato. Y, por supuesto, nuestro macho alfa no se sorprende en absoluto. Amane, por otro lado, parece impactada de que Rua esté usando orejas de gato, pero yendo directo al grano, Rua menciona que vio su pequeño video, pero está convencida de que Amane no tiene ninguna posibilidad de vencerla, ya que este domingo será el duelo de las orejas de gato, dejando que todos sepan exactamente quién es la más linda y popular. Pero Kazuma ya sabía que ella iría por ahí, era su plan del capítulo pasado, después de todo, pero él la ve a través de ella. Solo por el tic en la comisura de sus labios, supo que no estaba segura, y con todo en su lugar, ahora era el momento para que Kazuma desatara su ataque. El día del evento, Kazuma había llegado temprano para mostrar su apoyo a Amane, pero se preguntó por qué estaba parada junto a otra puerta cuando su camerino estaba del otro lado. Pero aparentemente, Rua le había indicado a su manager que sacara a Amane, ya que no quería respirar el mismo aire que una nadie. Así que, en cambio, decidió acampar en una sala de almacenamiento cercana. Pero siendo optimista, Kazuma pensó que tal vez esto podría ser algo bueno, ya que ahora no serían molestados. Menciona que pronto sería la hora del espectáculo y la animó. Sabe que ella puede hacerlo. Él ha estado velando por ella todo este tiempo y sabe que ha mejorado mucho. No del todo convencida, sin embargo, Amane preguntó por qué estaba dispuesto a llegar tan lejos por alguien como ella, ya que se lo ha estado preguntando todo este tiempo, pero parecía ser mucho más simple para Kazuma. Siente como si su escuela fuera sofocante, siempre favoreciendo a sus estudiantes becados. Sabe que sucede en todas partes, pero la forma en que tratan a los estudiantes de menor categoría es demasiado obvia. Pero si alguien como Aman, que no es una estudiante becada, pudiera brillar, realmente cree que podría abrir un agujero en el muro que su escuela ha construido. Pero para ser honesto, esa no es su razón principal, porque desde que vio lo duro que Amane estaba intentando, desesperadamente quería animarla. Y escarbando en su bolso, recordó que quería darle una oreja de gato hecha a medida. Quería encontrar algo que le quedara bien y pensó que tal vez sería mejor simplemente hacerla. Tomándola en sus manos, ella le agradeció de nuevo, mencionando que la hacía muy feliz, asegurándole que haría lo mejor posible. Pero así no es exactamente como se supone que debe usarse. Y al colocar su mano en su rostro, le apartó el flequillo hacia un lado, mientras le hacía saber que así es como debería usarlo, sonriendo al pensar que le quedaría genial. Toda la cara de Amane se enrojeció, incapaz de pronunciar una palabra adecuada. Pero Kazuma recuerda una ocasión reciente en la que lo invitaron a salir a karaoke y decidió ir a la peluquería por un buen degradado, como se sintió como una persona completamente diferente. Así es como suele pasar en las novelas, pero no para él, ya que todos solo señalaron y se rieron. Pero ella es diferente. Amane Mino es alguien que puede brillar. Ella tiene grandes sueños y ha trabajado muy duro, pero fue interrumpida por alguien que tocó a la puerta, ya que ella era la siguiente. Y así, extendiendo su mano, Kazuma la insta a ir y robarse cada uno de los últimos fans de Rua. Y agarrándola, ella se precipita hacia la puerta, preparada para dar la actuación de su vida. El evento comienza y Rua se adelanta para agradecer a todos por venir. Parada ante la emocionada multitud está la idol favorita de todos, la princesa misma. La audiencia murmura con emoción, especialmente cuando ven a Rua luciendo extrañamente adorable con orejas de gato posadas en su cabeza. Hoy, está aquí para debutar su nueva unidad, Princess Royal, y la sirvienta feliz. Pero hablando de su sirvienta feliz, Rua se da cuenta de que olvidó presentar a su compañera, la que en realidad cantará a su lado hoy, Minato Amane. Con una sonrisa brillante, Amane se presenta y amablemente le pide a la audiencia que apoye su nueva unidad. Los ojos de Rua se abren cuando capta los murmullos que ondulan a través de la multitud. Lo linda que creen que se ve Amane. No puede entenderlo del todo. Después de todo,
todo lo que hizo fue subirse un poco el flequillo. Pero nada de eso importa realmente, ya que cuando se trata de cantar y bailar, Roa cree que claramente es la idol superior. Y si ese es el caso, es hora de comenzar el espectáculo con su primera canción, Cute Dreamers. Mientras la música comienza y las voces llenan el recinto, los murmullos regresan, pero esta vez son todos sobre Amane. La multitud se pregunta, ¿quién es esta encantadora chica al lado de su princesa? ¿Y alguien así de linda ha estado antes en la televisión? ¿Acaso Amane no es mucho más linda que Roa? Incluso su canto y baile parecen eclipsar a Roa también. Y es en ese momento que Roa puede sentirlo. Está empezando a sudar por toda esta presión. Para Kazuma, observando desde arriba del escenario, Roa ya ha perdido. Ella debió pensar que abrir con su canto y baile le garantizaría la victoria. Pero mientras Roa estaba ocupada jugando a ser la idol, Amane estuvo practicando día y noche, refinando su actuación hasta que brilló con un encanto deslumbrante. Para cuando el telón se levantó, la batalla ya había terminado. Cegada por los celos de la chica de clase baja que se volvió viral con sus orejas de gato, Roa tontamente entró en el mundo de Amane, jugando bajo sus reglas, tal como Kazuma había hecho una vez antes. Y ahora Roa estaba a punto de sentir la misma vergüenza aplastante que él sintió en ese entonces. Kazuma nota algo inusual. Hombres de traje negro abriéndose paso entre la audiencia hacia la parte trasera del escenario. Él se escabulle, atravesando la sección marcada como prohibido el paso. Decidido a ver qué está pasando, cortamos a uno de los hombres con traje, frustrado porque no ha podido contactar a ninguno de sus compañeros. Se le está acabando el tiempo, especialmente porque la canción casi termina. Decide que tendrá que arrastrarla fuera del escenario él mismo, pero Kazuma no está a punto de permitir eso, preguntando quién diablos creía este tipo que era para manosear a alguien. El hombre, demasiado concentrado en su misión, ni siquiera nota a sus camaradas caídos detrás de él. Quiere saber exactamente qué pasó. Pero Kazuma es quien hace las preguntas aquí. Rápidamente notó que este hombre es parte de la seguridad de la familia Takayasuki. Y si Amane no cumplía como acto de apoyo, les habían ordenado que la removieran inmediatamente. Una vez que Kazuma confirma esto, se mueve en un instante, demasiado rápido para que el ojo del hombre lo siga. Y con un solo golpe preciso, el hombre se desploma al suelo, y parece que su seguridad se ha vuelto descuidada últimamente. Sin perder tiempo, se desliza de regreso hacia el recinto, aliviado de que, al menos por ahora, todo parecía haber salido bien. Para Kazuma, este era el gran momento de Amane, aquel por el que había luchado tan duro, y él absolutamente se negaba a dejar que alguien lo arruinara. Pero entonces se le ocurrió que incluso si lograban arrastrarla fuera del escenario, no habría importado. Todos aquí ya habían sido conmovidos por su voz. Amane finalmente estaba brillando y nadie podía detenerla. Tomando una respiración profunda, Kazuma ahuecó sus manos y gritó que ella podía hacerlo. El sonido de su voz llenó a Amane con una explosión de confianza fresca, pero por otro lado, desconcertó por completo a Roa. Dio un paso en falso y casi se rompió los malditos tobillos. Y antes de que se diera cuenta, se estrelló, golpeando el escenario de cara. Y así, el evento que la gente pronto llamaría la caída de la idol Roa terminó con la victoria de Amane. Al día siguiente, todos los principales medios de entretenimiento informaban sobre la espectacular actuación de Roa, omitiendo cuidadosamente tanto su caída como el impresionante debut de Amane. Pero eso era típico de Taikai Music, trucos sucios y control de daños como de costumbre. Aún así, en la era de las redes sociales, no había forma de detener la verdad. La caída de Roa se volvía viral en todas partes, y el nombre de Amane estaba en boca de todos. Amane fue inundada con elogios desde todas las direcciones. Y para Kazuma, eso era suficiente para él. Amane finalmente estaba recibiendo la atención que merecía, lo que significaba que le costaría mucho más esfuerzo permanecer a su lado. Sabía con certeza que Roa estaba furiosa. Las noticias oficiales ignoraron su caída, pero los clips y memes en todo internet no lo hicieron. Mientras tanto, nadie podía ignorar a Amane ya. A este ritmo, su estrella solo ascendería más alto. Y cuando lo hiciera, Kazuma sabía que su mera existencia sería un obstáculo para Roa, la llamada gobernante de la escuela. Así que, por ahora, decidió desvanecerse en el fondo, observando en silencio el éxito de Amane desde lejos. Pero justo cuando se dio la vuelta para irse, la voz de Amane atravesó el parloteo. Ella se abrió paso entre la multitud hasta que finalmente lo alcanzó. Ella se inclina, saludándolo con un buenos días. Pero aún no había terminado, porque justo después de recuperar el aliento, le preguntó si después de la escuela la ayudaría a practicar de nuevo. Kazuma estaba confundido, ya que el evento ya había terminado,
pero Amane explicó que había recibido una llamada para una nueva audición para un nuevo anime. Otra agencia se había comunicado con ella directamente y estaba pensando en dejar la agencia de Roa para perseguir su sueño de convertirse en actriz de voz, y esta vez quería practicar con Kazuma a su lado. Justo cuando abrió la boca para responder, Amane presionó un dedo contra sus labios. Ella no quería que la llamara Amane nunca más. Desde ahora, dijo suavemente, solo a él se le permitía llamarla Amanyan. El pasillo abarrotado se llenó de susurros, pero antes de que alguien más pudiera reaccionar, Roa había roto su silencio, ya que ¿cómo se atrevía ella a hacerle eso a su hombre? Kazuma notó que desde que se subió el flequillo, Amane realmente había cambiado, y tal vez ella tenía razón, tal vez fue su culpa. Después de todo, él había sido quien le dio esta nueva confianza, y acercándose más, Amane preguntó en un susurro si planeaba aprovechar esta habilidad, y ese fue el golpe final. Roa solo pudo ver cómo su hombre le era arrebatado justo ante sus ojos, luego se desmayó en el acto, mientras Asano, en algún lugar de la multitud, grita que deberían llamar a una ambulancia. Después de que concluyó el evento de Amane y llegó junio, ella rápidamente alcanzó el estatus de celebridad, y efectivamente, estaba muy ocupada todos los días, teniendo que equilibrar tanto su nuevo trabajo como la escuela. Incluso ese pequeño incidente en la entrada de la escuela fue suficiente para que la gente hablara de ella. En cuanto a Kazuma, bueno, es el solitario misterioso que de alguna manera siempre está rodeado tanto por Roa como por Amane. Al menos así lo ven todos los demás. Pero para él, está bien, ya que finalmente está viviendo sus días pacíficos, cuando de repente, las risas de unos compañeros de clase cercanos captaron su atención, ya que Asano intenta conquistar a Aya, afirmando que si pudiera salir con ella, entonces estaría dispuesto a arriesgarlo todo. Pero ella no se lo cree, ya que probablemente solo lo dice porque fue rechazado por Roa. ¿Y no estaba diciendo hace unos meses cuánto estaba enamorado de Amane? Para ella, él está demasiado desesperado por conseguir una novia, y a este paso, nadie lo querrá si sigue así. Y mientras todos se burlan de él por ser un libro abierto, él afirma que en realidad sí lo decía en serio. Después de todo, Aya es muy bonita, una líder de la moda, una estudiante sobresaliente y la estrella del club de baile. Así que, por supuesto, a él en realidad le gustaría salir con ella. Pero todo lo que ella hizo fue reírse directamente en su cara, ya que claramente es una línea de conquista que acaba de usar. Además, ella ya tiene novio, y Asano casi murió de otro rechazo más. Parece que esto era algo que todos los demás ya sabían, ya que Aya es definitivamente el tipo de chica que no está interesada en chicos que no tienen auto ni dinero. Y nuestro hermano Asano está aquí muriéndose de hambre como si necesitara a esta chica, afirmando que él también tiene dinero, por lo que definitivamente podría invitarla a tomar un té. Y eso por sí solo casi la hizo reírse en su cara de nuevo, preguntándole si sabía lo que sostenía en su mano. Era un bolso nuevo que acababa de salir este mes, y su novio se lo compró sin siquiera preguntar el precio. Así que, si Asano tenía algún plan de tomar su lugar, entonces necesitaría poder al menos comprarte 1000 veces. Y ahí fue cuando notó que estaba muy fuera de su presupuesto y finalmente decidió dejarlo ir, ya que ella solo piensa en su dinero y, bueno, en la apariencia también, por supuesto. Mientras tanto, Kazuma se sienta frente a ellos. Son conocidos como el grupo de élite compuesto por estudiantes de alto rendimiento, pero Roa era específicamente conocida por su belleza y fama, y claramente no tiene problemas para gritar a todo pulmón también. Pero Kazuma no pudo evitar notar que Roa estaba sentada en un escritorio que pertenecía a alguien más, y al mirar más de cerca, notó a la joven sosteniendo un libro que él había devuelto recientemente a la biblioteca oculta y dedujo que ella debió haberlo tomado prestado. Solo ese pensamiento pudo hacerlo realmente feliz, ya que se alegra de que no se quedara allí enterrado para siempre en el polvo. Sabe que es un buen libro y podía notar que ella realmente quería sentarse rápido para leerlo. Y tomándose un momento, Kazuma decidió acercarse a Aya y mencionó que ese no era un lugar para sentarse y le pidió que se moviera. Y al principio, sus ojos se abrieron, pero rápidamente se convirtió en frustración porque cómo se atreve un perdedor a actuar tan amigable con ella, mencionando lo molesto que era. Pero a Kazuma no le importa un bledo. La campana está a punto de sonar, así que debería volver a su asiento. Pero ella se pone aún más fuerte, ya que todavía hay tiempo. Además, no es asunto suyo de todos modos. Mientras Kazuma piensa lo testaruda que era, recordándola de cuando salió a karaoke en el capítulo 1. Ella le había dado una mirada fría en ese entonces también, y lo tenía pensando que tal vez Roa realmente lo odia. Pero ya sea que lo odie o no,
no tiene otra opción. Y mientras la levanta en sus brazos, la levanta suavemente de la mesa, mientras todos permanecían allí observando. Y no pasó mucho tiempo antes de que toda su cara se hubiera enrojecido. Pero Kazuma permaneció impasible, llamando a la joven que necesitaba su escritorio, ya que ahora sería el mejor momento para moverse. Y mientras ella se apresura a limpiar el polvo dejado por las nalgas de esta chica de su escritorio, le da las gracias. Y con su objetivo completado, baja suavemente sus pies al suelo. Ella se quedó allí con la cabeza inclinada, en silencio, hasta que de repente estalló. Una ráfaga de vergüenza y frustración ardía en su rostro mientras le advierte que no se meta con ella, mientras también se pregunta con curiosidad qué estaba tratando de lograr ahora y decide decírselo claramente porque cómo se atreve a hacer algo así con ella. Pero justo cuando estaba a punto de continuar, Roa había entrado en la habitación, alegre y deseándoles a todos un buen día. Y en un instante, el lugar había quedado en silencio, como si el encargado finalmente hubiera llegado. Y mientras se acercaba a Aya por detrás, le susurra al oído, preguntándole qué había pasado y si por alguna casualidad Kazuma le había hecho algo. Y no queriendo meterse con la mujer psicótica que claramente haría cualquier cosa por su hombre, Aya menciona en voz baja que no era nada. Pero Kazuma tuvo que hablar porque cuántas veces tenía que decirle que no le pertenece a ella, sino que ahora son solo extraños. Conmocionada, Roa inclina la cabeza hacia abajo, preguntando por qué. ¿Por qué sigue diciéndole cosas tan crueles? Como aquella vez también, él siguió del lado de esa actriz de voz de mierda, a pesar de que ella claramente pensaba en él todo el tiempo. Pero por última vez, mencionó que solo está del lado de aquellos que trabajan duro y no de alguna cerda perezosa y arrogante como ella, y caminó de regreso a su asiento. Y como había cortado lazos con Roa, Kazuma finalmente podía hacer las cosas que quería hacer como un estudiante de preparatoria ordinario. Y lo primero en lo que pensó fue encontrar su primer trabajo de medio tiempo. Pero parece estar inseguro de qué trabajos incluso le quedarían bien. Hay este nuevo Mad Café que tiene un salario bastante bueno. Y ahora que lo piensa, cuando estaba en la secundaria, fue obligado a vivir en la mansión familiar de Roa, teniendo que aprender a limpiar y servir en preparación para que sirviera a su familia. Claro, su nuevo trabajo podría estar un poco más lejos de lo que le gustaría, pero si es un café real, entonces tal vez podría poner a prueba su experiencia. Y mientras estaba dentro del café, no pasó mucho tiempo antes de que lo contrataran en el acto, y aparentemente, comenzará la próxima semana. Mientras Kazuma estaba sentado allí, se sorprendió de que fuera tan fácil, pero su empleadora menciona cómo su gesto parecía educado, así que está absolutamente emocionada de que haya podido venir. Claro, su espacio no es tan grande, y como resultado de eso, normalmente solo hay 2 personas atendiendo al frente mientras ella normalmente está en la cocina, pero en realidad no debería preocuparse porque en realidad hay una dependiente muy confiable en quien puede confiar. Además, es muy fácil trabajar con ella, y mientras se dirigía al fondo para conocer a su dependiente confiable, espera que al menos sea amable. Y justo cuando abrió la puerta, presentándose, la joven frente a él no podía creerlo, dejando caer su escoba en el proceso, ya que no podía creer que su nuevo trabajador de medio tiempo sea en realidad Kazuma. Mientras tanto, en otro lugar, Roa piensa en lo que Kazuma había dicho, y mientras pega imágenes de ellos en la pared, menciona que finalmente lo entiende ahora, que él ha estado probando su amor todo este tiempo, y que de ahora en adelante, hará lo mejor que pueda. Sus furiosos ojos se dirigieron hacia él mientras lo llama. Ella le advierte que no le diga a nadie que está haciendo este tipo de trabajo, preguntándose por qué, de todas las personas, tenía que ser Kazuma. Después de todo, nunca lo reconocerá como su junior. Pero mientras Kazuma desvía la mirada y mira a otro lado, ella lo llama una vez más, queriendo saber si su secreto estaría a salvo con él. Pero desesperada, preguntó por qué estaba tan callado. Y cuando no pudo soportarlo más, gritó que sabía que trabajar duro vestida como sirvienta era un poco extraño, y si quería, ya podía reírse. Pero confundido, Kazuma preguntó por qué, ya que no hay nada gracioso en una persona que trabaja duro. Y mientras ella se sonrojaba incontrolablemente, exclama que alguien como ella en realidad no hace mucho, y que solo tomó el trabajo porque el pago era bueno. Pero por lo que parece, Kazuma notó que su limpieza en realidad era bastante minuciosa, ya que tanto los vasos detrás del candelabro como debajo de las sillas y mesas estaban muy bien hechos, sin mencionar que las áreas difíciles de ver estaban bastante impecables. Pero una vez más, afirmó que ella no lo hizo, que tal vez algún niño pequeño lo hizo en su lugar. Pero si ese era el caso,
entonces ¿por qué es que sus manos se ven como se ven? Tanto sus manos como sus rodillas están un poco sucias. Y Kazuma se preguntó si tal vez se había arrodillado para limpiar las manchas del piso con un trapo y luego poco después lo repasó con una fregona después, lo que era un trabajo increíble que había hecho. Y mientras ella lo miraba, comenzó a sonrojarse una vez más, mientras apretaba los dientes y poco después gritó que debería callarse ya y le indica que se cambie de ropa antes de abrir el café, ya que hay mucho que tiene que enseñarle antes de eso. Y mientras Kazuma estaba allí parado con una sonrisa esperanzadora, le asegura que hará lo mejor que pueda. No pasó mucho tiempo después de eso que el café ahora estaba abierto, y mientras Aya hacía sus rondas, comenzó a tomar pedidos de comidas y poco después se acercó a la familia disculpándose, ya que parecía que estaban un poco llenos para el día y recomienda que revisen el menú mientras trata de organizar sus arreglos de asientos y les devuelve su cambio con una cálida y acogedora sonrisa. Sorprendentemente, Aya es completamente diferente de cómo es en la escuela. Tampoco parece que esté actuando, sino que parece que en realidad es más feliz aquí de lo que sería en la escuela. Pero eso es suficiente de evaluar a Aya, ya que Kazuma también necesita asegurarse de no interponerse en su camino en absoluto hoy. A medida que llegaba la tarde y las cosas comenzaban a calmarse en el café, Aya estaba desplomada sobre el mostrador, sintiéndose agotada. Curioso, Kazuma preguntó si siempre había tantos clientes durante la hora del almuerzo, y aparentemente ese parece ser el caso, pero siempre se calma durante las noches en adelante. Y fue entonces cuando quiso preguntarle si en realidad era parte del club de baile y lo duro que debía ser para ella compaginar el trabajo y la escuela. Pero levantándose de un salto del mostrador, confiesa con una sonrisa que no arruinaría nada ya que es una genio, después de todo. Pero ahora era su turno de hacer una pregunta. Se preguntaba si tal vez este era su primer trabajo de medio tiempo, aunque no pudo notarlo por lo rápido que se movía. Pero todo lo que a Kazuma realmente le importa es no estorbarle. Pero ella insiste en que no lo ha hecho en absoluto. De hecho, en realidad debería agradecerle. Pero luego rápidamente recobró el sentido y decidió poner todo en pausa ya que se había estado acercando a su enemigo. Pero Kazuma ni siquiera sabe por qué están peleando. Y es simplemente porque él cortó lazos con Rua. Así que debería haber sido obvio. Y aunque eso pueda ser cierto, en cuanto a Aya y sus amigos, él en realidad no guarda rencor contra ellos. Pero ¿qué pasa con esa vez que de repente se enojó durante el karaoke? Como debió haber sido porque odiaba a todos sus amigos y a ella también. Pero de nuevo, confesó que no era así y pensó que debió haber sido por esa cerda de Rua por lo que ella todavía piensa de esa manera. Y cuando finalmente se dio cuenta, quiso aclarar si esta cerda de la que hablaba sería Rua. Y es cierto que solía seguir sus órdenes, pero antes de que pudiera siquiera terminar su pensamiento, ya no parecía importarle a Kazuma, ya que todo lo que importa ahora es que él piensa en ella de manera diferente, respetándola genuinamente. Ella es eficiente y cuidadosa con su trabajo, y es por eso que de ahora en adelante, le gustaría que ella pudiera enseñarle. Y mientras permanecía allí en silencio, finalmente accedió a ayudarlo. A partir de este momento, dará lo mejor de sí, así que más le vale estar listo. Agradecido, se inclinó ante ella, aunque una pregunta persistente pesaba en su mente sobre el hombre que habían visto antes. Aparentemente, durante la visita de su último cliente masculino, Kazuma había decidido intervenir. Menciona que quería asegurarse de que los clientes tuvieran una gran experiencia, pero ella ya vio a través de sus mentiras. Ella lo había estado observando todo el día, así que sabe que no es como el interferir en su trabajo. Y mientras él estaba allí parado, pensó por un momento. Le preguntó si se había dado cuenta de que ese mismo cliente la seguía. También era un carterista que no dejaba de meter las manos en su bolsillo de manera antinatural, sin mencionar esos ojos sospechosos suyos. Y parece que Aya también tenía una sensación extraña sobre este tipo. Pero si ese era el caso, Kazuma preguntó por qué no lo echó. ¿A dónde fue toda esa fortaleza que tenía en la escuela? Y mientras ella permanecía allí tratando de sacar las palabras, menciona que es porque es un cliente. Así que, no podría decir eso, pero él piensa que se lo está tomando demasiado en serio, y si alguna vez lo volvía a ver, debería hacérselo saber para que él pudiera encargarse. Ella susurra un sincero agradecimiento bajo su respiración, y mientras se acercaba un poco más a él, notó lo amable que era, pero fue interrumpida cuando otro cliente había entrado a la tienda, y mientras Aya se da la vuelta para darles la bienvenida, no era otro que Aman entrando alegremente mientras llama a Kazuma. Había escuchado que estaba trabajando a medio tiempo y quería pasar por ahí, pero entonces Amane notó algo, ya que esa persona parada al lado de Kazuma se ve muy familiar, casi como si la hubiera visto antes en alguna parte, y Kazuma lo captó de inmediato. Aya se había congelado por completo,
ya que parece que realmente no quiere que otras personas de la escuela se enteren de su trabajo y menciona que probablemente solo es la imaginación de Amane. Además, le preguntó si Aya no tenía algo que quería hacer en la parte de atrás, y ella aceptó con gusto esa excusa para salir de allí. A medida que pasaba el tiempo, Kazuma coloca una crema soda y se disculpa por la espera mientras Amane le agradece alegremente por su pedido. No pudo evitar notar lo hermoso que era el restaurante. Tenía un trabajo importante que hacer hoy, y como obtiene toda su motivación de Kazuma, le pidió a su manager un tiempo extra. Claro, la crema soda está deliciosa, pero en realidad solo quería ver a su hombre con smoking. Y con otro bocado, no pudo evitar mencionar lo feliz que se sentía en ese momento. Y eso es realmente todo lo que Kazuma necesitaba escuchar. Parece que su trabajo de actuación de voz había ido bien. Y aparentemente, las 3 actrices de voz principales también habían sido decididas. Pero hablando de eso, Amane preguntó si Rua ya había pasado por el café. Pero Kazuma en realidad no le ha dicho a nadie sobre su nuevo trabajo. Pero aún así, todo se siente sospechoso. Rua había estado en silencio durante aproximadamente 2 semanas ahora, y definitivamente es raro que una persona tan famosa como ella tome un descanso tan largo. Tal vez en realidad está tramando algo y Amane lo encuentra todo extraño. Independientemente, le advierte a Kazuma que por favor tenga cuidado y poco después nota lo tarde que se había hecho. Y mientras se ponía de pie, corrió hacia Kazuma, saltando a sus brazos, abrazándolo fuerte. Y mientras la llamaba, ella menciona que está completamente recargada y llena de energía y se dirigió hacia la salida, dándole las gracias por la comida. Y parece que Amane realmente había estado brillando intensamente, liberándose de la culpa y su antiguo lugar de trabajo. Y todo eso solo le recuerda ese día. Él fue capaz de recuperarse a sí mismo. Pero como dijo Amane, si Rua intentara algo de nuevo y si algo pasara, él estaría listo. Pero escondida en algún lugar atrás mientras mira, Aya no puede evitar preguntarse qué está pasando. Se pregunta qué tipo de relación podrían tener. Y esa chica Minato Amane de su escuela, bueno, se supone que es actriz de voz. Ahora que lo piensa, Aya sí recuerda haber escuchado algunos rumores de que era cercana a Kazuma, pero no lo había creído. Pero no solo eso, sino que en realidad se ven bien juntos, y está segura de que Kazuma simplemente no piensa en ella. Mientras está sentada sola en el piso, parece que Kazuma realmente es un buen tipo después de todo. Pero ahora transmitiendo en YouTube, Rua da la bienvenida a todos por unirse. Aparentemente, una amiga cercana suya le dijo recientemente que lo más importante es dar lo mejor de sí. Quería pensarlo seriamente. Así que, reflexionó mucho al respecto y luego se preguntó qué podría hacer para ayudar a la gente a su alrededor. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que debería usar su fuerza para hablar por los demás. Así que le contó a su abuelo sobre esta gran idea suya y él decidió echar una mano, y como su abuelo ahora está a bordo, a partir de mañana irá en un viaje de 2 semanas con él. Pero no solo eso, sino que también hará lo mejor posible por ser una buena nieta y decidió que todos deberían trabajar muy duro juntos y se despide cerrando sesión por el día. Ha pasado exactamente 1 semana desde que Kazuma comenzó su trabajo de medio tiempo y, maldita sea, hermano, está musculoso. Y mientras todavía se está cambiando, la puerta se abrió detrás de él, revelando a Hiiragi, quien al instante se puso roja y comenzó a gritar, preguntándole por qué eligió cambiarse aquí en primer lugar. Pero no hay nada más que el hermano pueda hacer. Solo hay un vestidor, después de todo. Pero ya casi termina de cambiarse de todos modos, así que realmente no le importa si ella entra. Y mientras los dos se acomodan, ella aleatoriamente le pregunta si está bien. Y bueno, ya sabes, solo que su espalda está cubierta de cicatrices. Pero Kazuma la tranquiliza diciendo que antes estaba mal, pero ahora está bien. Pero en realidad, lo que realmente quiso preguntar estaba en relación con sus músculos porque el hermano, de nuevo, está fornido y ella directamente comenzó a admirarlo, felicitándolo ya que cuando usa su uniforme su físico realmente resalta y quiere saber todos los detalles, como si está en un club y su rutina de ejercicios, o en realidad tal vez es solo porque es un hombre. Y mientras Kazuma permanecía allí en silencio por un momento, mencionó que ha pasado un tiempo, pero solía entrenar un poco en el pasado, pero quería preguntarle si le gustaban los cuerpos medio desnudos. Y por supuesto que sí, aunque nunca lo va a admitir. Pero oye, exclama que ya ha visto cosas así muchas veces, sin mencionar a su llamado novio, a quien ha visto sin camisa todo el tiempo. Y ahí fue cuando Kazuma recordó que le está hablando a alguien con experiencia, ya que Hiiragi es una llamada adulta que sabe sobre el amor y esas cosas, después de todo. Y siempre que lo recordara,
entonces estaría bien con ella. Y mientras hacía los toques finales a su uniforme, se inclinó ante ella ya que una vez más contará con su guía hoy. Y eso es todo lo que necesitaba escuchar, ya que de ahora en adelante solo debe seguir su liderazgo. Pero no pudo mantener la compostura por mucho más tiempo, ya que poco después compartieron una risa juntos. Pero ahora era hora de trabajar y estaban completamente concentrados en el trabajo, con Kazuma agradeciendo a algunos clientes por su patrocinio. Parece que casi es el final de la hora pico y todo va sin problemas. Aunque Kazuma está un poco preocupado ya que su manager se resfrió y tuvo que irse a casa. Pero independientemente, pensó que podría ser el momento de lavar la montaña de platos que se estaban acumulando cuando de repente escuchó una conversación entre Hiiragi y unos clientes, con uno de ellos mencionando que le gustaría pedir más comida junto con ella como plato acompañante. Quiere que salgan a dar un paseo para poder llevarla a la playa o algo. Y parece que este tipo podría ser el típico ligón molesto. Pero como Hiiragi es experimentada en el amor, Kazuma está bastante seguro de que podrá lidiar con eso bien. Pero Hiiragi, por otro lado, se está desmoronando bajo la presión mientras grita nerviosa que no sabe cómo responder. Pero estos tipos están teniendo el mejor momento de sus vidas. Y todo esto solo deja a Kazuma confundido. ¿Por qué está reaccionando de esta manera? Preguntándose si tal vez es porque son clientes. Pero cuando dicho cliente extendió su mano hacia ella, mencionó que quería echar un vistazo y colocó su mano en el dobladillo de su uniforme, ya que tal vez la razón por la que usa una falda tan corta era porque quería mostrarla. Y mientras rozaba su muslo con la punta de sus dedos, Hiiragi grita, rogándole que se detenga. Pero el hermano no lo entiende, y tampoco sus compinches atrás, porque aparentemente Kachan tiene un temperamento loco. Además, sabe karate y le advierte que no lo haga enojar. Y así, mientras Hiiragi tiembla de miedo con un café lleno de gente mirando, Kachan quería presumir aún más, instándola a mirar la botella que tiene en la mano. Y como es un gran maestro de karate, puede partir una de esas botellas limpiamente por la mitad y quería mostrarle cómo se hace. Y mientras la botella aún estaba en el aire, el hermano le dio un tremendo golpe, enviando la botella volando por toda la habitación hacia Kazuma, y la atrapa sin esfuerzo con su mano derecha. Y los compinches del hermano deben pensar que esto es un juego. Esa botella casi golpea a alguien, pero a Kachan no le importa, solo quiere intentarlo de nuevo. Y así, mientras dirige su atención a Kazuma, exige que le devuelva la botella, y con ojos tan fríos como el invierno, camina hacia él y coloca la botella sobre la mesa. Y mientras Hiiragi lo llama, Kachan se pregunta qué está haciendo, pero se queda paralizado. Y mientras endereza su mano, corta la botella por la mitad sin esfuerzo, enviando la mitad superior volando como si estuviera lanzando un triple. La mitad superior luego golpeó la esquina de la pared y rebotó directamente a la basura. Todo el café había estallado de la emoción, pensando en lo increíble y genial que era Kazuma. Y mientras Kachan y su crew observaban incrédulos, la sangre de Kachan lentamente comenzó a hervir, decidiendo agarrar el cuello de Kazuma ya que no tiene nada de que estar orgulloso. Después de todo, la botella solo se rompió. Eso es todo. Pero Kazuma en realidad estuvo de acuerdo, ya que eso no era nada especial en absoluto. Pero le iba a mostrar algo especial en un momento, ya que apretó el puño y le dio un golpe directo en la garganta. Pausa. Y mientras los ojos de Kachan se ponían en blanco, cayó directamente al piso, jadeando por aire. Mientras tanto, Kazuma hace un anuncio de servicio público, advirtiendo a sus clientes que por favor se abstengan de molestar en el café. Pero parece que podría haberse cedido un poco. Pero si Kachan supiera cómo realinear sus cuerdas vocales rotas, podría recuperarse en unos días. Pero le asegura que personalmente pagará sus facturas médicas con su propio salario. Y mientras se arrodillaba al nivel de Kachan, quería hacerle saber que nunca se acercara a Hiiragi de nuevo y le preguntó si se había hecho entender. Y el hermano mayor Kachan estaba asustado. Se levantó y salió pitando de allí, y su crew lo siguió poco después. Y sin perder mucho tiempo, se volvió para preguntar si Hiiragi estaba bien, mientras también le recordaba que hizo lo mejor que pudo hace un momento. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ella se diera la vuelta con lágrimas en los ojos y plantara su cara en su pecho. Y una vez más, el café tuvo un estallido, ya que nunca habían visto algo tan increíble. Aparentemente, Kachan y su crew habían estado causando problemas en este restaurante por un tiempo. Y bueno por Hiiragi, ya que tiene un novio tan increíble. Pero ella rápidamente intenta aclarar que no es como, ya sabes, que Kazuma sea su novio o algo, pero para ser honestos, ellos ya lo sabían y solo querían molestarla un poco. Pero por otro lado,
parecía haber un cliente que había llamado la atención de Kazuma. Y mientras el sol se pone en otro día más, Kazuma quería preguntar una vez más si Hiiragi estaba bien, ya que sus clientes habituales podrían haberse hecho una idea equivocada. Pero sobre eso, Hiiragi menciona que ella es la que debería disculparse por haberlo hecho intervenir por ella antes. Pero Kazuma ya había llegado hasta la puerta principal, mencionando que saldría un momento ya que el cliente que acababa de salir parecía haber olvidado algo. Y antes de que Hiiragi pudiera responder, ya había cerrado la puerta tras de sí, dejándola preguntándose por qué siempre es así, y por qué es que nunca puede decir la verdad sobre cómo se siente. Y al caer la noche, Kazuma llama al cliente que acababa de irse, mencionando que había olvidado algo, y lo reconoció de inmediato como el mesero de antes que era muy amable. Pero mientras revisa su bolso, sabe con certeza que no dejó nada y se pregunta si tal vez Kazuma se equivocó de persona. Pero Kazuma insiste en que revise de todos modos. Notó que este chip había estado pegado debajo de la mesa 8, y parece ser un dispositivo de escucha. Y tan pronto como el hermano vio el chip, tuvo que concentrarse, mencionando que eso da bastante miedo, como hay un montón de gente peligrosa por ahí, así que Kazuma debería tener cuidado. Pero Kazuma ya tiene demasiados problemas, especialmente después de echar a los 3 de antes. Y mientras el hombre ante él trataba de restarle importancia a la situación, Kazuma mencionó que en ese momento hoy, todos en el café estaban concentrados en el alboroto en la mesa 2. Pero él era el único que estaba mirando hacia abajo. El hombre afirmó que solo estaba asustado, ya que si hubiera cruzado miradas con Kachan y su crew antes, no hay forma de saber qué le habrían hecho esos tipos. Pero Kazuma pensó lo contrario, ya que el hombre parado ante él estaba muy sereno, y notó que cuando recogió la botella, el hombre había deslizado su mano bajo la mesa con calma, y mientras lo miraba directamente, Kazuma lo llamó una rata gorda, y cuando el hombre ante él cayó en la cuenta, una sonrisa desagradable creció en su rostro, e inmediatamente se lanzó hacia Kazuma con rapidez y golpeó directamente en su dirección. Pero Kazuma pasó rápidamente junto a él y, antes de que se diera cuenta, ya estaba acabado para él. Mientras Kazuma estaba detrás de él con sus brazos alrededor de su cuello, listo para jugar a Pop Goes the Weasel, y no esperaba menos del prodigio y el orgullo de la familia Takayasuki. Y así parece que las 10 artes no era solo un rumor después de todo. De vuelta en el café, Hiiragi no puede evitar pensar en lo genial que fue Kazuma hoy. Y es extraño, ya que no sobresale mucho en la escuela. Sin embargo, aún logra hacer mucho, además de ahuyentar a esos tipos de antes, y no puede evitar preguntarse quién es. Probablemente Batman en este punto, para ser honesta. Pero una cosa es segura, y es que siempre es amable con ella y se pregunta si tal vez finalmente debería decirle la verdad, pero solo cuando el momento se sienta adecuado. En otro lugar, esa misma noche, Kazuma se está poniendo manos a la obra. Parece que los llamados 10 mejores miembros de la familia Takayasuki no era solo un mito después de todo. Y de inmediato, Kazuma dedujo que la misma cerda debió haberlo enviado, preguntando si a él, de entre todos, lo eligieron para eliminar a todas las chicas a su alrededor. Pero este hombre no va a delatar, ya que es parte del trabajo. Y eso es todo lo que Kazuma necesitaba escuchar mientras aplasta el dispositivo de escucha en su mano, diciéndole que se largue, y dejó claro que quien lo envió nunca debería acercarse a él de nuevo. Pero este viejo cascarrabias no cree que pueda simplemente dejarlo ir, ya que si su misión fallara, probablemente sería eliminado del mundo subterráneo, y además por un simple estudiante de preparatoria, lo que significa que solo tenían una opción: pelear. Además, si vence a Kazuma, su reputación probablemente se dispararía. Diablos, incluso podría conseguir una nueva oportunidad laboral. O incluso mejor, si lastimara a la linda sirvienta en el café, muy probablemente ganaría el favor de Rua. Y solo miren a este hombre, Kazuma, lo va a matar. Se lanza hacia Kazuma, listo para blandir su cuchillo, pero él lo bloquea sin esfuerzo, le barre los pies y lo ve caer mientras aterriza de cabeza. Maldita sea. Mientras coloca su rodilla en la garganta de este hombre, menciona que esta vez lo deja ir y le advierte que deje a la familia Takayasuki, tal como él lo hizo. Cuando Kazuma regresó al café, se tomó su tiempo para recoger todos los dispositivos de escucha, e incluso él se sorprendió de cuántos logró instalar ese tipo. De todos modos, los deja caer al suelo, aplastándolos con sus pies. Y por suerte, pudo encontrarlos todos antes de que Hiiragi se diera cuenta. Y hablando de Hiiragi, ella lo llamó desde atrás, haciéndole saber que la cocina ya estaba limpia. Preguntó si tal vez él ya había terminado, y aunque no lo estaba, no pudo evitar notar lo reluciente que estaba todo el lugar. Pero decidida a intentarlo, preguntó si tal vez podrían tomar un té juntos. No mucho después de que él aceptó,
ella quiso hacerle una pregunta, ya que siempre había tenido curiosidad sobre por qué empezó a trabajar a medio tiempo en primer lugar. Y para él, en realidad era bastante simple. Quería intentar hacer cosas que haría un estudiante de preparatoria normal, ya que hasta hace poco, solo se ocupaba de esa cerda de Roa, así que no podía hacer cosas normales. Y al oír eso, no pudo mantener la compostura por mucho más tiempo y se rió a carcajadas del hecho de que él había llamado cerda a Roa. Y ahora que lo piensa, solo él podría llegar tan lejos como para decir eso sobre la nieta de la familia Takayasuki. Pero devolviéndole la pregunta, él quiso preguntarle por qué ella también empezó a trabajar a medio tiempo, preguntando si tal vez era para pagar una deuda, aunque en realidad no parece que tenga problemas de dinero. Mientras se toma un momento para pensarlo, confiesa que todos los bolsos de marca y cosas así, todos eran falsos. Confiesa que probablemente los consiguió en Temu o Etsy o algo así, que incluso una mesada de secundaria podría comprar todas las cosas que había estado alardeando. Verán, la verdad es que ella está completamente arruinada, y como su papá ya no está, la situación familiar se ha puesto bastante mala hasta el punto de que tuvo que empezar a trabajar a medio tiempo solo para ayudar con los gastos de manutención. Y aunque tiende a presumir, le resultaba difícil decir que solo era una chica normal. Toda esa charla sobre tener un novio en la universidad era una mentira, sin mencionar que todas las veces que habló de tener experiencia también era una mentira. Todo era solo una mentira. Esto hizo que Kazuma le preguntara por qué le estaba contando todo esto. Y parece que ella ni siquiera sabe por qué, pero sabe que quiere que él escuche cómo se siente realmente, ya que cuando le miente, le duele mucho. Pero también quería disculparse por aquella vez cuando fueron a karaoke. Kazuma confesó que ella era la única allí que no se reía y pensó que tal vez tenía una razón, y es porque se vio a sí misma en él antes. Ella solía llamarlo la sombra de Roa, pero la verdadera sirvienta era ella, adulando a Roa todo este tiempo solo para poder estar entre la clase alta. Así que en ese entonces, cuando él intentó vestirse y encajar con todos, no pudo traerse a reírse de él porque era igual que ella. Luego se disculpó por siempre ser fría con él, ya que lo que ve ante él es quien es realmente y lo odia. En ese momento, Kazuma finalmente entendió lo que ella decía, pero aún así, las cosas que había visto sobre ella realmente lo hicieron respetarla más. Y eso la tomó por sorpresa por un momento, preguntándole de qué diablos estaba hablando, preguntándose si se había perdido todo lo que acababa de decir sobre su novio falso, que en realidad todo lo que estaba haciendo era intentar mantenerse al nivel de riqueza de Roa, pero no es eso. A Kazuma no le importa la recomendación, su novio o las marcas de lujo. Él simplemente la respeta por ser la sirvienta que seriamente da todo de sí, pero ella jura que cualquiera podría haberlo hecho. Pero él insiste en que no es cualquiera, ya que para él, Hiiragi es la sirvienta más linda y honesta que conoce. Pero llamándolo, pensó que tal vez no debería halagar a las chicas así tan fácilmente, ya que, sabes, su novia podría enojarse. Y el hermano realmente dijo, ¿quién? Y, por supuesto, se refiere a Amane, ya que no están saliendo los dos. Pero Kazuma menciona que no lo están. Y una vez que lo escuchó, sus ojos se abrieron de par en par, incrédula. Pero, sabes, realmente parece que Amane está locamente enamorada de él. Y si tiene a una chica bonita y popular como su novia, debería estar feliz. Así que, ¿por qué no simplemente salir con ella? Mientras se tomaba un momento, menciona que realmente había pensado en cosas así, y que no querría simplemente gustarle a una chica solo para poder presumirla ante otras personas. Y su respuesta la había conmocionado por completo, al punto de empezar a sonrojarse al instante, mencionando que había dicho algo genial de nuevo. ¿Por qué estás admirando a mi chico, hombre? Para. Y así se estableció que en realidad no estaban saliendo, lo que significaba que este podría ser el momento perfecto para intentarlo, preguntando si tal vez, ya sabes, alguien como ella. Pero la puerta detrás de él se había abierto de repente, mientras Roa llama a su querido Kazuma, extendiendo un saludo a la pequeña gatita callejera Hiiragi, y parece que había traído compañía. Cuando ambos se volvieron y la notaron, Roa mencionó haber perdido contacto con su viejo sirviente Cascarrabias, así como que las señales de los dispositivos de escucha se habían silenciado. Bueno, ya saben, como era de esperar de su Kazuma, preguntando si finalmente lo entendía ahora, que ella está absolutamente dando lo mejor de sí solo por el bien de Kazuma. Mientras tanto, Kazuma todavía no sabe de qué diablos está hablando, llevando a Roa a dirigir su atención hacia el nuevo juguete que había pedido prestado, Iñokami. Ella es la nueva asesina de la familia Takayasuki. Claro, puede ser pequeña, pero también es realmente peligrosa. Y con solo una mirada, Kazuma pudo notar que era bastante hábil. Claro, Roa podría no haber necesitado conseguir un miembro del top 10 solo para deshacerse de Hiiragi,
pero ella hará cualquier cosa con tal de eliminar todos los obstáculos para su amor. Y si ese es el caso, no le importa convertirse en un demonio. Pero poco sabía ella que estaba despertando al diablo mismo. Pero ahora quería preguntarle a la pequeña y despreciable nadie frente a ella qué estaba haciendo con su Kazuma. Directamente tuvo a Hiiragi asustada. Ella preguntó cómo había encontrado este lugar. Y bueno, digamos que Rua supo que ella trabajaba ahí desde hacía mucho tiempo. Y como son compañeras de clase, por supuesto, todo sobre ella habría sido investigado, incluyendo todas las cosas falsas y ese novio imaginario suyo. Ella lo sabía todo. Y para ser honesta, verla fingir fue entretenido por un tiempo. Pero ahora absolutamente no puede ignorar que una nadie intente coquetear con su Kazuma. Así que esto significa guerra. Pero no solo eso, cancelará todas sus becas. Y ya que está en eso, también podría hacer que la expulsen. Todo porque decidió quedarse con Kazuma para ella. Y pensar que cuando fueron a karaoke, ella lo había mirado con ojos tan fríos. Así que, ¿por qué era que ahora estaba obsesionada con él, llamándola directamente una serpiente de dos caras en su cara? Pero Kazuma ya había tenido suficiente, diciéndole que lo dejara, ya que todo es su culpa, y no está culpando a Hiiragi en absoluto. Pero Rua responde de golpe, ya que esto no le concierne a él, sino que es un asunto entre mujeres. Y mientras Rei avanza, lista para pelear, sus miradas y la de Kazuma se encontraron. Pero Rua no se había detenido ahí, ya que las mentiras que Hiiragi les cuenta son tan patéticas. Y ahora que lo piensa, ¿no le contó Hiiragi ayer cómo después de su cita elegante con su novio, él la llevó a casa y la besó para despedirse? Pero toda esa historia casi hizo estallar de risa a Rua por lo vergonzosa que era. Es una zorra tan astuta, y en realidad, ahora que lo piensa, se pregunta cuándo debería contarle a todos sobre esto, empujando lentamente a Kazuma aún más hacia el límite, y mientras agarra a Hiiragi, la ayuda a levantarse y la acerca, besándola en los labios, y casi le da un derrame cerebral a Rua, pero ahora tiene un beso experimentado, así que supongo que ya no es una mentira. Con eso, el beso ya no era una mentira, y una vez que la verdad se asentó, Rua preparó su máquina de matar, instruyéndole que matara a la chica parada frente a ella, y Rei estaba en eso, respondiendo que entendía y se lanzó directamente hacia Kazuma y Hiiragi, pero sin perder mucho tiempo, él empujó a Hiiragi a un lado y cambió su postura, preparándose para balancear su pierna hacia ella, aterrizando una patada hacia atrás en su estómago, que ella apenas logró bloquear, y la había enviado volando por toda la habitación hasta que finalmente aterrizó de pie y una vez más estuvo cara a cara con Kazuma. Sin embargo, toda esta acción había dejado a Hiiragi confundida sobre qué diablos estaba pasando, pero Kazuma no estaba a punto de seguir jugando, provocándola para que lo atacara, ansioso por mostrarle lo que una verdadera élite podía hacer. Pero gritando su nombre desde la distancia, Rua una vez más le instruyó que no perdiera más tiempo con Kazuma, sino que simplemente apuntara a la chica. Y mientras Rei se tomaba un momento para recuperar la compostura, se arrodilló mientras se ajustaba la bota y una vez más se lanzó hacia Hiiragi. Pero esta vez eligió saltar directamente sobre Kazuma mientras una hoja oculta aparecía desde la suela de su bota, descendiendo directamente hacia Hiiragi. Pero actuando rápidamente una vez más, Kazuma agarró su pierna, forzándola a inclinar la cabeza hacia el suelo. ¿Y qué creen? En realidad había sido un arma oculta, así que con una mano agarrando su pierna, usó la otra para cortar rápidamente la hoja por la mitad. Curiosamente, esto trajo una sonrisa al rostro de Rei y un leve rubor se extendió por sus mejillas, dejando a Kazuma confundido sobre por qué se reiría en una situación así, pero poco después, decidió soltar su pierna, mencionando que ahora lo entendía. Ella probablemente había estado ansiosa por pelear todo este tiempo, ya que había sido la única libertad permitida para una máquina como ella, y sintiendo que había más en ella, la llamó por su nombre y preguntó por qué no había elegido cortar lazos con la familia Takayasuki. Rei estaba un poco confundida al principio, pero solo necesitaba pensar en la posibilidad, ya que es una opción. Podría ser libre, y quién sabe, tal vez podría conseguir un trabajo de medio tiempo como él lo hizo. En realidad, ahora que lo piensa, incluso el uniforme de sirvienta allí podría quedarle sorprendentemente bien. Y no pasó mucho tiempo antes de que sus ojos comenzaran a brillar mientras de repente comenzaba a mirar a Hiiragi, lo que solo la dejó preguntándose quién era realmente Kazuma, cuando de repente los llamó. Rua había estado perdiendo la paciencia, exigiendo que dejaran de ponerse tan cercanos y amigables entre ellos, ya que no tiene planes de permitir que nadie corte lazos con ella. Y una vez más gritó que Rei debería darse prisa y matar a Hiiragi ya. Pero cuando ella no respondió, Rua comenzó a volverse loca,
preguntándose si realmente estaba desafiando sus órdenes. Pero luego, como una máquina que había sido restablecida de fábrica, Rei volvió a su postura de combate, y parece que simplemente no hay ayuda en este punto. Después de todo, le tomó mucho tiempo a Kazuma liberarse, así que parece que pelear es la única otra opción. Pero de repente, la puerta del café se había abierto cuando la prima de Roa, Sakura, del capítulo 1, entró declarando que ya era suficiente, sorprendiendo incluso al propio Kazuma, ya que nunca esperó que su maestra estuviera allí. Pero ella solo le sonrió, ya que realmente había pasado mucho tiempo desde que se vieron, e inmediatamente comenzó a disculparse, ya que su princesa parecía haber estado causando problemas una vez más. Pero Roa simplemente no lo ve así, ya que Hiiragi es la culpable aquí. Pero incluso si eso fuera cierto, exigir que esa persona fuera asesinada podría haber sido un poco excesivo. Hay claramente demasiados problemas con la forma en que Roa eligió manejar la situación, ya que usar tanto los recursos de la familia Takayasuki como a Rei para hacer su voluntad había ido un poco lejos, especialmente cuando su propósito para hacerlo era por protección. Y a este ritmo, si su abuelo llegara a enterarse de que esos recursos se usaron para matar a una amiga, ella pregunta qué pensaba que pasaría. Pero Roa genuinamente no tiene una respuesta, ya que se apresura a encontrar algo que decir. Pero, ¿saben qué? Sakura está dispuesta a barrer esto bajo la alfombra siempre que Roa se disculpe con su amiga y se vaya a casa. Pero Roa, por supuesto, eligió ser obstinada, ya que genuinamente no tiene idea de por qué tiene que ser ella la que se disculpe. Pero cuando las manos de Sakura se apretaron en su hombro, finalmente decidió ceder. Y poco después se acercó a Hiiragi, mencionando que tal vez decir la palabra matar fue un poco exagerado y que lo sentía. Incluso tomó a Kazuma por sorpresa, ya que esta era la primera vez que la veía disculparse. Y quién sabe, tal vez finalmente había reflexionado un poco. Pero tomándose un momento para llamar a Roa, Hiiragi también quería disculparse, ya que ella también había estado mintiendo todo este tiempo, y que en realidad lo sentía mucho. Pero esa disculpa solo hizo que las orejas de Roa se contrajeran, haciendo que de repente saltara hacia adelante, declarando que ella era la culpable y que acercarse a Kazuma era absolutamente imperdonable. Y, ¿saben qué? Supongo que no ha cambiado en absoluto, dejando que Kazuma se retracte de todo lo que había dicho antes. Pero no mucho después, tomaron la decisión de irse. Pero antes de hacerlo, Sakura quería hacerle una última pregunta, ya que se había estado preguntando si Kazuma tenía planes de regresar a la familia Takayasuki. Y la pregunta lo tomó por sorpresa. Pero poco después dejó claro que no, y se disculpó por no despedirse de su querida maestra antes de hacerlo. Y aunque ella entendía su postura, quería hacerle saber que el abuelo de Roa no tiene planes de renunciar a él todavía, ya que está decidido a convertirlo en el esposo de Roa. Y como es el hombre más poderoso de Tokio, va a ser difícil seguir adelante. Pero a Kazuma honestamente no le importa, ya que había considerado todo eso antes de cortar lazos. Pero su objetivo sigue siendo vivir una vida lo más normal posible. Y eso le trajo una sonrisa a Sakura, ya que no pudo evitar reírse. No tenía idea de que ese había sido su objetivo, pero para ser honesta, de alguna manera siempre supo que llegaría a esto, ya que nunca pareció alguien que pudiera ser poseído. Y con eso, era hora de que realmente se fueran. Pero la próxima vez, le gustaría pasar como cliente. Y si ese es el caso, a Kazuma no le importa darle un trato especial, aunque, en su opinión, la próxima vez que se encuentren, podrían ser enemigos. Pero si ese es el caso, entonces Kazuma promete ser indulgente con ella. Y así, finalmente se dirigen hacia la puerta, cerrándola tras de sí. Y con eso, el café había recuperado su anterior sensación de paz. Y mientras se acercaba a Hiiragi, Kazuma agitó su mano frente a su rostro, notando que estaba completamente distraída, pero decidió acercarse un poco más, queriendo asegurarse de que estuviera bien. Y resulta que estaba completamente bien, aunque parece que no puede entender qué diablos acaba de pasar. De repente se sintió como si estuviera en un videojuego, y ni siquiera estaba segura de si iba a morir. Pero eso solo hace que Kazuma se disculpe por arrastrarla a este lío. Pero en realidad, ella cree que es ella quien hizo enojar a Roa por mentir y besar a su hombre. Pero solo pensar en el beso la había puesto completamente roja, haciendo que saltara del suelo en pánico mientras le agradece por protegerla. Pero ahora que lo piensa, solo puede preguntarse por qué es tan bueno con ella. Honestamente, no cree que merezca ser su amiga. Y mientras Kazuma la miraba suavemente, le preguntó si necesitaban alguna calificación especial para ser amigos. Y como nunca antes había tenido amigos,
en realidad no sabe que es normal, pero lo que sí sabe es que la respeta y se pregunta si eso no es razón suficiente para ser amigos. Pero todo el asunto todavía no le sienta bien a Hiiragi. En cambio, le pidió que al menos hiciera algo para compensarlo. Y si ese es el caso, él tenía un favor que pedir. Y bueno, simplemente era que quería que alguien fuera de compras con él para comprar ropa. Verán, en el karaoke, hizo su mejor esfuerzo para vestirse bien, pero solo se rieron de él. Así que realmente arruinó lo que él cree que es normal. Así que quería saber si ella podría ayudarlo a verse un poco más normal y con estilo, lo que hizo que sus ojos se iluminaran inmediatamente mientras corría a abrazarlo de inmediato, haciéndole saber que debería dejarlo todo en sus manos. Pero no solo eso, deberían ir al centro comercial juntos, ya que lo hará verse como el más genial del mundo, aunque todo lo que él realmente quiere es verse normal. Y como habían estado acercándose constantemente, ella lo miró y le pidió que de ahora en adelante pudiera llamarla Ayacha. Pero no solo eso, a ella también le gustaría llamarlo Kazuma. Pero a él en realidad no le importaba en absoluto, ya que poco después la llamó Ayacha. Y como había llegado tan lejos, pensó que también debería preguntarle sobre el beso anterior, lo que llevó a Kazuma a disculparse, ya que nunca quiso hacerlo sin preguntar. Pero ese no era el problema en absoluto, sino que era su primera vez y le gustaría hacerlo de nuevo, pero de una manera más romántica. Y el hermano realmente dijo, entendido, inclinándose mientras la besaba una vez más. Y una vez que terminaron, Ayacha ya había tenido suficiente, ya que le pidió que lo hiciera de nuevo antes de envolver sus brazos alrededor de él, lo que la llevó a mirarlo a los ojos. Y con eso, quiso agradecerle. Al día siguiente en la escuela, los compañeros de clase de Hiiragi están sorprendidos de que esté cambiando de clase y le preguntan por qué. Y bueno, aparentemente habían pasado muchas cosas. Todo mientras Roa también interviene, diciendo que sí, muchas cosas pasaron. Pero no solo eso, tendría que volver a tomar los exámenes de estudiantes especiales. Y desafortunadamente, si falla, será degradada a estudiante regular, burlándose de ella, ya que con ese fracaso, tendrá que empezar a pagar su propia matrícula. Pero Hiiragi parece saberlo ya. Pero con la mayor confianza, declara que aprobará el examen bastante fácilmente, tomando a Roa por sorpresa y dejando a todos los demás a su alrededor preguntándose por qué sentían que estaban peleando. Justo entonces, Hiiragi notó a una estudiante entrando a su clase y rápidamente llamó a la joven Honda. Mientras Hiiragi se acercaba a ella, solo quería mencionar que hoy era su último día en clase y que había algo que realmente quería sacarse del pecho. Todo mientras Kazuma estaba parado detrás de la puerta de su clase escuchando. Y bueno, sobre lo de antes, cuando Hiiragi tomó su asiento sin permiso, quería disculparse sinceramente por las molestias que había causado. Y es entonces que Honda recordó el momento al que se refería y rápidamente mencionó que estaba bien y que no era nada de qué preocuparse. Y mientras Hiiragi aprovechaba el momento para agradecerle, menciona como antes había sido muy engreída, principalmente porque era una estudiante especial, aunque algo así no importaba en absoluto, especialmente porque hay personas bastante increíbles que no tienen ningún estatus o título. Y lo mismo podría decirse de lo opuesto también. Y solo ahora finalmente se está dando cuenta. Pero Roa ya había escuchado suficiente de sus tonterías, porque ¿qué pasa con toda esta actitud de buena chica de repente, especialmente después de que había estado mintiéndoles a todos todo este tiempo? Mientras se volvía para mirarla, Roa había captado la atención de toda la clase. Mientras todos se preguntan curiosamente qué podría significar Roa con que ella había estado mintiendo, y si querían saberlo tan desesperadamente, ella preguntó burlonamente si debería revelar su pequeño secreto a todos. Pero entrando directamente al salón, nuestro chico Kazuma le advierte que ya es suficiente y sigue preguntando si había olvidado lo que Sakura le había dicho, ya que está prohibido ponerle las manos encima a Hiiragi. Y tan pronto como vio al hombre mismo, toda la actitud de Roa cambió, mencionando que en realidad no estaba usando sus manos, sino su boca. Además, en realidad está diciendo la verdad. Pero interrumpiendo ese mismo pensamiento, Hiiragi había llamado a Kazuma. Ella agradece que la defienda, pero quería hacerle saber que ahora estaba bien, y espera decirlo apropiadamente con sus propias palabras. Así que, al volverse para enfrentar a sus antiguos compañeros de clase, los llamó, mencionando cómo todo este tiempo solo había estado fingiendo, tratando de mantener una apariencia que solo era una mentira. Verán, la verdad es que su familia es muy pobre y trabaja en un montón de empleos de medio tiempo, sin mencionar que en realidad no tiene un novio universitario. Así que, todo este tiempo, solo les había estado mintiendo,
y lo sentía mucho. Solo tenía miedo de la popularidad de Roa, su estatus y el poder que tenía. Así que, seguía vigilando su estado de ánimo, desesperada por permanecer en su buena gracia, pensando que tenía que seguirla. Pero ahora ya terminó. Así que, de ahora en adelante, tratará a Roa como a una persona normal. Aunque, debe admitir, después de pensarlo mucho, Roa definitivamente se consiente demasiado. Y probablemente por eso es tan arrogante. Y eso por sí solo fue motivo para que Roa comenzara a perder el control. Se pregunta quién diablos cree Hiiragi que es para hablarle así. Pero ella aún no había terminado, ya que, sobre todo, Roa necesita una amiga con la que pueda ser honesta, como Hiiragi. Y eso sacudió a Roa hasta su núcleo mismo, sus ojos se abrieron de par en par, dejando al propio Kazuma incrédulo, ya que Hiiragi realmente es asombrosa al pensar que incluso después de lo que Roa le hizo, todavía está tratando de ser su amiga de nuevo, como es realmente sincera hasta el final. Una chica verdaderamente amable. Pero eso no era todo lo que Hiiragi quería mencionar, ya que no tiene intenciones de renunciar a Kazuma tampoco, dejando a ambos, Roa y Kazuma, confundidos. Claro, podrían ser amigos, pero también son rivales. Y mientras agarraba el brazo de Kazuma, acercándolo, quería hacerle saber que él también debería prepararse, y lo besó en la mejilla, declarando que no tiene intenciones de perder contra Roa ni contra Amane. Y en ese mismo instante, la clase estalló de emoción mientras todos se preguntan quién diablos es realmente Kazuma. Primero Amane y ahora también tiene a Hiiragi. La única persona que no está divertida es Roa, ya que genuinamente piensa que la va a matar. Pero esa misma noche, Sakura quiso mencionar nuevamente que matar no estaba permitido. Claro, decidió guardar silencio debido al incidente del capítulo anterior, pero si realmente hay una próxima vez, no tendrá más remedio que reportarlo. Tampoco se le permite usar Ari. Y mientras Roa lucha por sacar las palabras, de repente estalla por la frustración. Porque si ella no está al lado de Kazuma, solo llegarán chicas raras a acosarlo. Sin mencionar que lo besaron en la mejilla hoy. Para ser honesta, si ese es el caso, entonces ¿por qué no lo besa a ella también? Pero solo el pensamiento de dar el primer paso es algo inaudito en su opinión. Aunque, si Kazuma mencionara que no pudo evitarlo y que realmente quería besarla, entonces tal vez lo consideraría. Y si ese es el caso, Sakura piensa que debería cambiar su enfoque. En lugar de constantemente derribar a otras personas, debería intentar hacer cosas que a Kazuma realmente le gusten. Y entonces tal vez él ni siquiera mire a nadie más. Y mientras Roa se quedaba congelada por un momento, no pudo evitar pensar en las cosas que a él le gustaban. Y cuando Sakura la llamó una vez más debido al silencio ensordecedor, Roa de repente gritó que eso era todo. Finalmente lo entiende ahora, y no pasó mucho tiempo antes de que alegremente se dirigiera fuera de la habitación, mencionando que iba a hablar con su abuelo, dejando a Sakura preguntándose si va a estar bien. Y con esto terminamos este resumen. Conforme vayan saliendo más capítulos, iré actualizando el video. Muchas gracias a las personas que llegaron hasta aquí y recuerden que, si les gustó el video, por favor consideren suscribirse, compartir el video y darle like, eso nos ayudaría mucho. Hasta la próxima.